Listo. Muchísimas gracias. Buenas noches por estar con nosotros. Vamos a dar inicio a este documento número 4, pero vamos a darles la bienvenida a todos los presentes. Gracias a don Víctor, Oscar, don Héctor, Marcelita y su esposo querido Rafa, Consuelito, don Héctor, Jorgito, Esner, bienvenida, Lucerito, Octavio Siller y obviamente Arturito, Antonio. Creo que se nos acaba de salir Ramoncito, Ramón. pero son todos bienvenidos. Así es de que gracias. ¿A alguien de ustedes gusta hacer la oración de esta noche? ¿Un valiente? ¿Una valiente? No se nos amontonen, por favor. Adelante, Arturo, por favor. Gracias, gracias familia. Bueno, eh, respiremos 3 respiraciones profundas familia, relajemos nuestro cuerpo y tratemos de sintonizar nuestra alma con el fragmento divino de Dios que habita en nuestra mente. Amado Padre, el día de hoy te queremos dar gracias por esta bendecida reunión. Hoy te quiero dar gracias por mis hermanos que están presentes y por nuestros hermanos que están ausentes y por todos nuestros hermanos del mundo. Te pedimos por aquellos hermanos que están sufriendo las vicisitudes de la vida, tanto física como mentales, emocionales, sentimentales e incluso espirituales. Te pedimos por nuestros hermanos que sufren las inclemencias naturales de la naturaleza divina, la violencia por parte de otros hermanos, las guerras, las enfermedades o cualquier otro tipo de aflicción. También te pedimos sobre todo por aquellos hermanos que están perdidos o extraviados. Por ellos más te pedimos para que encuentren el camino de la rectitud y la sinceridad, ese regreso a la luz, ese regreso a ti, Padre. Y por nuestros hermanos que están trascendiendo todos los días, estamos gozosos, llenos de motivación, estímulo y alegría, porque van a un mejor camino, a un mejor lugar, a una prosperidad espiritual, al acercamiento de la deidad. Bendice a todos nuestros hermanos que nos van a ver en diferido. E igualmente, te pedimos que el día de mañana la reunión que tenemos con varios hermanos del mundo sea todo un éxito. Estamos tratando de llevar el conocimiento divino, ese conocimiento espiritual que nos has enseñado de ser semejantes a ti y de parecernos a ti. Gracias por tu guía divina y haznos perceptivos a través de la sincronización y sintonización de nuestra alma con tu espíritu para comprender tus verdades divinas. Así sea hoy y siempre. Amén. 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 Muchas gracias, Arturito. ¿Quieres que comparta de una Bueno. vez el documento? Sí, estaba dando solamente unos segunditos más, pero sí, por favor, entonces vamos a dar inicio a este documento número 4 de nuestro libro de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Vamos a leer hoy lo que son las relaciones de Dios con el universo y nos va a ayudar Oscar con la primera parte. Si me permites, Oscarita, yo leo esta parte y tú lees el número 2, el numeral 2, por favor. ¿Listo? Te lo agradezco mucho. Entonces, bueno, vamos a dar inicio y dice, el Padre Universal tiene un propósito eterno relacionado con los fenómenos materiales, intelectuales y espirituales del universo de universos y los lleva a cabo constantemente. Dios creó los universos por su propia voluntad libre y soberana, y los creó de acuerdo con su propósito omnisapiente y eterno, bajo toda su sabiduría. Es dudoso que nadie, salvo las deidades del paraíso y sus asociados más elevados, sepan realmente mucho sobre el propósito eterno de Dios. Incluso los ciudadanos elevados del paraíso tienen opiniones muy diversas acerca de la naturaleza
del propósito eterno de las deidades. Es fácil deducir que al crear el perfecto universo central de Habona o Abona, el propósito era satisfacer puramente la naturaleza divina. Abona puede servir como creación modelo para todos los demás universos y como escuela final para los peregrinos del tiempo en su camino hacia el paraíso, o sea, todos nosotros. Sin embargo, esta creación celestial debe existir principalmente para el placer y la satisfacción de los creadores perfectos e infinitos. El plan asombroso para perfeccionar a los mortales evolutivos y después de que han alcanzado el paraíso y el cuerpo de la finalidad, para proporcionarles una formación adicional con vistas a un trabajo futuro no revelado. O sea que tenemos sorpresas muy gratas. Nos van a formar, pero no nos revelan aquí qué es lo que nos espera. Parece ser esto actualmente uno de los intereses principales de los 7 superuniversos y de sus numerosas subdivisiones. Pero este programa de ascensión para espiritualizar y educar a los mortales del tiempo y del espacio no es de ninguna manera la ocupación exclusiva de las inteligencias del universo. Existen, en verdad, otras muchas tareas fascinantes que ocupan el tiempo y, perdón, sí, que ocupan el tiempo y reclutan las energías de las huestes celestiales. Bueno, no sé si Arturo o alguien gusta comentar al respecto o me parece que también vamos a darle paso a la lectura del numeral 1, puesto que no ha llegado Héctor. Damos la bienvenida a Javis, bienvenido Javier, qué bueno que ya estás con nosotros. Oli, Oli, bienvenidísima, gracias por estar también aquí. Buenas tardes a todos. Tuyita, buenas tardes, bienvenida. Bueno, entiendo que está fallando el internet, a veces eso pasa, tranquilos. Aquí vamos a seguir esperando por ustedes. Alfonsito, buenas tardes, bienvenido también. Bueno, adelante. Arturo, ¿gustas? Claro, claro. Eh, com- Adelante. Gracias, gracias. Bueno, ¿nadie nos quiere dar una reflexión de lo que nos están diciendo aquí los reveladores? Ah, Rafael, bienvenido, Rafael, qué gusto verte también por acá. Ah, pero ya te habíamos saludado. Perdón, es que vi tu fotografía, dije, me cambiaron al Rafael. Bueno, una disculpa. Bueno, familia, aquí pues prácticamente algo que yo quería comentarles primero, una disculpa porque les había enviado el día de ayer un comentario sobre que el documento 5 es un documento que era difícil. No es el documento 5, es este documento, el documento 4, me equivoqué. Este documento que vamos a precisamente estudiar el día de hoy, realmente después del prólogo es uno de los, para mí, entre 5 y 6 documentos más complejos y difíciles de comprender, ¿no? Aquí nos están diciendo en esta introducción lo importante que somos los mortales ascendentes para la creación y el plan divino, ¿no? Pero que no es exclusivamente solamente la importancia del mortal ascendente, simplemente nos están diciendo que el desarrollo que el Padre ha planeado para el propósito de los finalistas que lleguen a la presencia del Padre es de suma importancia para la creación después del gran universo. Eso es lo que nos están diciendo, pero sin embargo que existen también otras creaciones o otros planes de los cuales no nos hablan, que son igualmente de mucha importancia. Nosotros no somos los exclusivos. Hay muchas cosas muy importantes que son exclusivas, pero nos podemos realmente sentir bendecidos de que nos están tomando que el plan de ascensión es parte de ese plan de importancia para el Padre Universal. Esto es lo que nos están diciendo en pocas palabras en esta pequeña introducción. Entonces, aquí vamos a hacer el esfuerzo, Elenita y su servidor y todos nuestros hermanos que le tocaron diferentes partes del libro, de tratar de iluminar esto. Yo honestamente les soy
muy honesto. Este discernimiento de estos primeros numerales, pues por lo menos para comprenderlos medianamente bien, yo te le puedo decir que de los 11 años que ya cumplí de leer el libro de Urantia, hasta hoy sigo aprendiendo y no me queda totalmente claro. Y otra cosa muy importante, bueno, el mismo revelador que escribió esta serie de documentos describiendo la naturaleza, el amor, la omnipotencia, la omnisapiencia, bueno, etcétera, todo del Padre Universal, también le cuesta trabajo comprenderlo. Y estamos hablando de un ser perfecto, divino, que fue engendrado en el paraíso también, ¿no? Así de complejo se vuelve esto. Pero sin embargo, el Padre desea que nosotros sepamos parte de eso, ¿no? Entonces, si me lo permiten, familia, pues voy a empezar a compartir este maravilloso documento. Bueno, recordemos, les voy a recalcar otra vez el título, Las relaciones de Dios con el universo. El título es sencillo de comprender, ¿no? Pues nos van a hablar de las relaciones que tiene Dios con el universo. Sí, pero a nivel de perfección y también a nivel de imperfección, que incluso a pesar de que nosotros pertenecemos a ese nivel, sigue siendo muy complejo. Bueno, vamos a entrar en la actitud del Padre hacia el universo. Pero ojo, familia, no se está refiriendo a una actitud humana, como por ejemplo nosotros tenemos una actitud ante nuestros hijos, ante nuestros hermanos, ante nuestros vecinos, ante la misma naturaleza. No, no se refiere a eso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a entrar a profundidad de lo que nos están diciendo. La actitud del Padre hacia el universo. Durante siglos, los habitantes de Urantia no han comprendido la providencia de Dios. En vuestro mundo existe una providencia de elaboración divina, pero no se trata del ministerio infantil arbitrario y material que muchos mortales han concebido. Ahí tenemos el primer jalón de orejas, familia. Nada de eso. O sea, la providencia que nos habían enseñado o lo que logramos comprender de la providencia, pues no es. La providencia de Dios consiste en las actividades entrelazadas de los seres celestiales y de los espíritus divinos que, de acuerdo con la ley cósmica, trabajan sin cesar por el honor de Dios y por el progreso espiritual de sus hijos del universo. Esto ya lo hemos hablado, creo que realmente nos queda claro esa providencia de Dios. No podéis elevar vuestro concepto sobre las relaciones de Dios con el hombre hasta el punto de reconocer que la consigna del universo es progreso. O sea, lo que nosotros debemos de comprender sobre la creación es que todo el tiempo está en progreso, está en evolución, está mejorando, está madurando. La raza humana ha luchado durante largas épocas para alcanzar su estado actual. Aquí, lo que nos dicen en pocas palabras, familia, es que incluso el plan divino no se opone a la evolución natural de nuestro propio crecimiento humano. A lo largo de de todos esos milenios, la providencia ha estado realizando el plan de evolución progresiva. Estas dos ideas no son opuestas en la práctica, sino únicamente en los conceptos erróneos del hombre. O sea, ¿y cuáles son esos dos planes? Pues primero, el progreso normal de la vida en un mundo evolutivo. Y segundo, la providencia, todos esos seres celestiales que están confabulando y actuando y poniendo en práctica el plan divino de mejorar y hacer mejorar la madurez del alma evolutiva. Son esos dos a los que se está refiriendo. Bueno, la providencia divina no se opone nunca al verdadero progreso humano, ya sea temporal o espiritual. La providencia está siempre de acuerdo con la naturaleza perfecta e invariable del legislador supremo. Aquí nos están hablando del Ser Supremo, por supuesto. Y aquí nos hacen unas citas, pues obviamente algo que este maravilloso libro tiene es que también nos trae a colación de las citas bíblicas o lo que es el Antiguo Testamento o la Torá judía con el Nuevo Testamento cristiano, esas citas donde los profetas lograron tener ciertos vislumbres de las enseñanzas divinas, en este caso los salmos. Bueno, y nos dicen así, poéticamente, Dios es fiel,
y todos sus mandatos son justos. Su identidad está establecida en los mismos cielos. Oh Señor, tu palabra está establecida para siempre en los cielos. Tu fidelidad es para todas las generaciones. Has establecido la tierra y ésta permanece. Él es un creador fiel. Las fuerzas y las personalidades que el Padre puede utilizar para hacer respetar su propósito y sostener a sus criaturas no tiene límites. El Dios eterno es nuestro refugio y por debajo están sus brazos eternos. Aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. Mirad, aquel que nos cuida no dormitará ni se dormirá. Sabemos que todas las cosas trabajan unidas por el bien de aquellos que aman a Dios, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Bueno, estas enseñanzas de los profetas de antaño en los Salmos, por ejemplo, hay algo que hace muy enfático y una separación crucial. Luego no nos damos cuenta de eso, pero dice lo siguiente. Aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo permanecerá bajo la sombra de todo el Poderoso. Recordemos que nosotros hemos confundido que el Altísimo también era Dios, y no. Recordemos que los Altísimos son los gobernantes de las constelaciones, y por eso dice que está bajo la sombra de Todopoderoso. Bueno, continúo. Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, y cuando nacen nuevos mundos, envía a sus hijos, y esos mundos son creados. Dios no solamente crea, sino que los protege a todos. Dios sostiene constantemente todas las cosas materiales y a todos los seres espirituales. Los universos son eternamente estables. Existe una estabilidad en medio de una inestabilidad aparente. Y aquí hago hincapié en lo que nos están diciendo, familia. Lo que para nosotros, dentro de nuestra percepción humana imperfecta, nosotros solamente vemos la inestabilidad donde realmente existe estabilidad. E incluso esta inestabilidad está incluida dentro de el plan divino, que ya lo hemos ido discerniendo como hemos ido avanzando en los documentos. Existe un orden y una seguridad subyacentes en medio de las agitaciones energéticas y de los cataclismos físicos de los reinos cuajados de estrellas. El Padre Universal no se ha retirado, perdón, el Padre Universal no se ha retirado de la dirección de los universos. No es una deidad inactiva. Sí, Dios se retirará con un sostén actual de toda la creación. Se producirá inmediatamente en un derrumbamiento universal. Y retomo. Si Si Dios Dios se se re- retirara, Exactamente, perdóneme. Si Dios se retirara como un sostén actual de toda la creación, se produciría inmediatamente un derrumbamiento universal. Bueno, no me detengo aquí porque realmente más adelante nos lo siguen platicando esa parte. Creo que eso queda muy claro. Exceptuando a Dios, no existiría nada que pudiera calificarse de realidad. En ese mismo momento, así como durante las épocas lejanas del pasado y en el eterno futuro, Dios continúa sosteniendo. El alcance divino se extiende por todo el círculo de la eternidad. Al universo no se le da cuerda como un reloj para que ande durante cierto tiempo y luego deje de funcionar. Todas las cosas se renuevan constantemente. El Padre derrama sin cesar energía, luz y vida. El trabajo de Dios es tangible, así como espiritual. Extiende el norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra en la nada. Y bueno, aquí qué nos están diciendo, familia. Pues nos dan una metáfora bellísima para comprender lo que nos dicen en este párrafo. Un relojito que se le da cuerda. Precisamente eso es lo que no hace Dios. Dios constantemente, digamos, aunque tenga ese reloj, es un reloj que constantemente está funcionando y no necesita dársele cuerda para el bienestar de todo lo que Él ha decidido hacer a través de sus hijos. Bueno.
Continúo entonces. Bueno, y perdón, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta, comentario? ¿Ha quedado Sí. ahorita claro? ¿Sí? ¿Sí hay preguntas? Sí, Ok, sí hay voy a preguntas. dejar de... Primero, Esner, nuestra querida Esner nos pregunta, dice, por el hecho de tener una vida experiencial diferente a los seres perfectos que no la viven, ¿se puede decir que en ese aspecto, perfectos, me refiero a, a lo experiencial, gracias? Lo que quería Am, decir, perdón, lo que quería decir es que si se puede decir que en el aspecto experiencial que no tienen los seres creados, que son, pues los seres perfectos me refiero, se puede decir que nosotros somos perfectos en ese ámbito. Ah, claro, Esner, has hecho una excelente pregunta. Yo creo que es una de las mejores preguntas que he escuchado en mi vida, porque precisamente nosotros ¡Órale! no encontramos y no hemos deducido nuestro propósito, a pesar de que nos enseña nuestro propósito. Eso es invaluable, Esner. Algo que incluso Octavio en las ocasiones que nos ha acompañado nos ha dicho que el Padre tiene un plan para nosotros final, pero que no nos han contado. Es más, los seres perfectos que están viviendo actualmente en el paraíso ni siquiera saben cuál es, ¿no? Ujú, Y ujú, nos ha dado tal importancia, por eso lo que leyó anteriormente Elenita, que nos hace énfasis de que nuestra creación no es simplemente un experimento, una casualidad, no, tiene un propósito eterno y divino que ni siquiera los seres celestiales perfectos lo logran comprender. Pero te lo voy a platicar desde la manera que yo lo comprendo. Y es obviamente desde mi punto de vista muy limitado, pero creo que de cierta manera puede darnos una idea por qué estamos siendo creados. En primera instancia, lo que nos dicen los reveladores, y Octavio nos lo ha recordado todo el tiempo, es que nosotros vamos a trabajar en un plan que está incluyendo el universo maestro, los linderos exteriores después de la creación del gran universo. Nosotros tenemos que prepararnos, como bien nos lo ha explicado el documento del libro Durante en los pasados, y aquellos que han tenido la oportunidad de leer el libro, nosotros tenemos que tener una preparación si queremos ser administradores o gobernantes para esos linderos exteriores que apenas están formando la materia, los soles, las estrellas, pero que no hay vida, ¿sí? Entonces, en esta escuela que vamos a alcanzar la perfección del Padre Universal, no solamente es alcanzar el perfeccionamiento que el Padre nos pide, sino una preparación para ejercer una función. Después de que hayamos recorrido todos los 7 superuniversos y servido en esos 7 superuniversos, donde entonces pondremos a trabajar lo que hemos logrado en la eternidad, una eternidad eh, que no se nos ha revelado y por eso somos tan importantes. En ese sentido es la importancia y en ese sentido por eso somos perfectos en el sentido imperfecto, porque cuando logremos esa perfección vamos a entender el propósito real detrás de las bambalinas que el Padre está planeando, pero que aún no revela ni siquiera a sus hijos perfectos. No sé si pude aclarar tu duda, Esner. Claro que sí, muchas gracias. Excelente. Eh, gracias, Arturo. Bueno, vamos a aprovechar para darle la bienvenida a Gigi, que está con nosotros. Saludos, bienvenida, Gigi, qué bueno que nos acompañas hoy. La señora Helen, bienvenida, tan guapa. Gracias por estar. Buenas tardes, buenas tardes. Ok, vamos a darle la palabra a Ramoncito y después a don Víctor y después a Octavio, por favor. Hi, Gigi, bienvenida, chica guapa. Gusto en saludarte, G. Qué bueno que nos acompañas. Adelante, Ramoncito. Hermanos, hace unos 2 o 3 clases pasadas o reuniones, la hermana Esner hizo un comentario que viene a relucir hoy, que es que si el Padre eh, universal, el Padre de la luz,
el Padre paradisiaco, el Padre que se encuentra en la isla eterna del paraíso central de Abón, se moviese de allí, pues todo caería. Y aquí en uno de los párrafos que el hermano Arturo hizo lectura, lo confirma, pues. Excelente, gracias, Ramón. Adelante, Sí, Víctor. su micro, don Víctor. Ah, Gracias, ujú. gracias, Aleta, sí. Bueno, mire, mi comentario va a ser quizás pueda ser que no va de acuerdo a lo que es el estudio, pero lo interesante es la palabra, la providencia que trata del Padre absoluto y de todo lo relacionado con el Todopoderoso. Porque esa palabra, la providencia, cuando, en 1900, en 1700, en este país, cuando nació este país, o sea, llegaron holandeses, los anglosajones, ingleses, franceses, suecos y todos, y aquí mismo, ya aquí se hicieron bolas y se mataban unos a otros y mataban a los indios ya establecidos aquí y todo. Entonces, pero entre ellos floreció el anglosajón en el sentido de que pues era el que traía la Biblia, ellos. Entonces, ellos establecieron la palabra de la providencia. Inclusive hay un legado así grande donde y está en los escritos de este país, donde dice que la providencia les dio permiso de elevar a todos los pueblos, elevarlos, enseñarlos a vivir y, 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 y fue lo que hicieron y lo que siguen haciendo hasta ahorita. Pero con esa palabra de la providencia, que ellos tienen el permiso de la providencia de arrasar con pueblos, así como han arrasado, como llegaron acabando con los indígenas, ¿no? Porque la providencia les dio el permiso y lo tienen. Y con esa bandera siguen caminando. Pero yo quería comentar eso porque la palabra providencia, porque pues no creo yo que el Padre le dé autoridad a algún pueblo para que haga eso, tanta, tanto genocidio. Gracias, Víctor. Sí, no, ese es algo real, es una transgiversación de las verdades divinas y es más, no saben realmente quién es la providencia. Es más, yo les digo algo personal. Yo hasta que leí aquí en el libro la definición de providencia, el concepto de providencia o quiénes son o qué es la providencia, fue cuando leí el libro. Dentro de la religión católica nunca pude tener una definición, un concepto claro de quién era la providencia. Imagínense la confusión que tienen muchos de los hermanos y yo pasé por eso. Imagínense la gente que todavía no tiene este tesoro de conocimiento. Bueno, adelante, Octavio. Hermanitos, buenas tardes, gusto en saludarlos y verlos. Buenas Buenas tardes. tardes, bro. Miren, fíjense lo que les voy a leer. Dice, no existen seres creados que no estén encantados de ser anfitriones de de los monitores misteriosos, pero ninguna orden de seres los recibe. Fíjense, ninguna orden de seres los recibe, excepto las criaturas volutivas evolucionarias del destino de finalista. ¿Quién cree que son esas criaturas con destino de finalista? Los mortales Nosotros. ascendentes. Ujú. Entonces es realmente un privilegio tener esta información y de saberse así, ¿no? Porque el libro te lo puede decir, pero si tú no lo sientes o no lo has captado, es realmente una situación un poco lamentable. Por Mm, eso es que el ascenso es tan grandioso, ¿no? Y tan enorme que a veces es increíble creerlo. ¿Sí? Y voy a acabar con este otro párrafo, fíjense, que está en el documento 108, dice, vosotros los humanos habéis comenzado una progresión sin fin de panorama casi infinito, una expansión sin límites de esferas de oportunidad que nunca acaban en constante ampliación para el servicio regocijante.
la aventura sin par, la incertidumbre sublime y el logro ilimitado. Pero eso depende de cada uno de nosotros, hermanitos. Gusto en saludarlos, gracias. Gracias, Octavio. Gracias. Adelante, Alfonso. Hola, buenas tardes a todos. Un placer otra vez estar reunidos. No, nada más sobre la providencia. Es algo muy común que se pronuncia entre las personas. Pues ojalá la providencia de Dios esto, ojalá la providencia de Dios aquello, ojalá la providencia, pero no saben qué es. Así como estabas diciendo tú. No, o sea, y yo no sabía tampoco qué era hasta que no lo leí aquí y empecé a decir yo, es que la providencia, ellos creen que gracias a la providencia se ganaron la lotería, gracias a la providencia les sucedieron esto. O sea, ellos creen que eso es, ¿verdad? Pero la razón es que son los seres divinos actuando, trabajando y haciendo posible que todo eso suceda, ¿verdad? Pero no necesariamente para darle la fortuna a una persona o a un pueblo. Ellos están trabajando, aunque nosotros no nos demos cuenta. Ellos siguen trabajando, ¿verdad? Es algo que no, hemos ignorado, ¿no? Que habíamos ignorado. Y hasta ahorita pues nos estamos dando cuenta gracias a la revelación. Pero te imaginan toda la humanidad que no entiende qué es eso, ¿verdad? Que no se dan cuenta y no reconocen que el gobierno de Dios no nos ha abandonado, que siguen trabajando, que sus ángeles, sus seres divinos, todos están haciendo su trabajo para que este mundo continúe. Y como lo dices, lo has pronunciado tú, que el, lo que, lo que es el progresar, el seguir adelante, tanto como ser humano, como sociedad, como mundo, ¿verdad? Seguir adelante, seguir progresando. Esa es lo que yo quiero aportar. Gracias. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Bueno, entonces, si me lo Eh, permiten. Arturito, tenemos unos datitos en el chat. Por favor, Eh, adelante. Primero nos dice aquí, perdón, Oscarito dice, solo que Dios no se encuentra en Habona, Él está fuera del espacio-tiempo en la isla del paraíso. Pero aquí le contestó Ramoncito, dice, amado hermano Oscar, sí, como lo dices, en la forma, sí, como lo dices, en la forma de ajustadores y otras formas más de manera prepersonal por la personalidad. Jorgito nos dice, en una visión más universal, no todo es revelado a todos. A medida que los planetas evolucionen, más revelaciones serán dados. Hoy lo que se les ha otorgado es suficiente para el comienzo de la ascensión de los planetas. Ok, eso es lo que tenemos. Gracias, Jorgito. No sé si quieran agregar más, si no, pues continuamos con la lectura. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Gracias y qué bueno que ya nos acompañas. Deseamos que hayas podido disfrutar de tu paseo en familia. Ya después nos mandas las postales, por supuesto, ¿verdad? Cómo no, se las enviamos. Gracias, Ah, ok, gracias. gracias, Jorgito. Igualmente, Oscar, muchas gracias. Sí, yo concuerdo, es correcto lo que has dicho, así es. Y en este caso, lo que mencionó Ramón, pues ese es el misterio de misterios más grande que hay en, 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 en todo lo que digamos a conocer de Dios. A pesar de que nos dicen que Él habita y jamás va a salir de la isla del paraíso, esa isla nuclear, o sea, su presencia siempre está ahí y ahí se va a quedar. Mm, ¿Cómo es que logra entonces el Padre rescindir en nosotros? Y ese es el gran misterio que incluso los seres perfectos no comprenden. Imagínense qué maravilla. Ya después ya. les hablaré de un término que se nos pasa luego por alto, pero si lo tocamos aquí se los platico, que es lo que quiero. Y lo tocó precisamente Octavio, pero déjenme ver si encuentro nuevamente el término y se los platico. Bueno, continúe entonces, familia. Un ser de mi orden es capaz de descubrir una armonía última
y de detectar una coordinación trascendental y profunda en los asuntos rutinarios de la Administración Universal. Muchas cosas que parecen inconexas y fortuitas para la mente mortal aparecen ordenadas y constructivas para mi comprensión. Pero suceden muchas cosas en los universos que no comprendo plenamente. Y aquí voy a hacer una pausa. Este ser celestial que viene de la morada divina del Padre, comprende muchas cosas, en este caso la armonía última, el nivel absoluto también, y ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que incluso él ya reconoce que no es completamente capaz de discernirlas, ¿no? Él nos dice que muchas de las cosas que parecen inconexas, o sea, que no están conectadas y fortuitas para la mente mortal, o sea, esas cosas fortuitas que son espontáneas o algo, una palabra similar se me fue, accidental, eso quiere decir fortuitas, que nosotros no comprendemos, incluso también a él le cuesta trabajo, ¿no? Bueno, continúo. He estudiado durante mucho tiempo y estoy más o menos familiarizado con las fuerzas, las energías, las mentes, las morontias, los espíritus y las personalidades reconocidas de los universos locales y de los superuniversos. Tengo una comprensión general de cómo funcionan estos agentes y personalidades y conozco íntimamente los trabajos de las inteligencias espirituales acreditadas del gran universo. A pesar de mi conocimiento en los fenómenos de los universos, me enfrento constantemente con reacciones cósmicas que no puedo comprender plenamente. Encuentro continuamente confabulaciones aparentemente fortuitas de interasociaciones de fuerzas, energías, intelectos y espíritus que no puedo explicar de manera satisfactoria. ¿Se dan cuenta de lo que nos acaba de decir este ser celestial? Por eso les digo que de por sí el documento es un poquito difícil y él que vive en eso le cuesta incluso trabajo, además por nuestro limitado lenguaje, compartir lo que incluso a él le cuesta trabajo. Pero aún así, algo que sí yo le reconozco y le aplaudo es el esfuerzo que hizo para tratar de transmitir ese conocimiento para nosotros, porque sí lo logró. O sea, a pesar de esas limitantes, logró transmitir ese conocimiento. Y en medida de crecimiento de cada uno de ustedes, va a lograr comprender lo que este revelador quiso compartir con nosotros. Adelante, Javier, te escuchamos. Sí, esto, como un comentario personal, y yo cuando comencé a leer los primeros capítulos que realmente no me alcanzaba a comprenderlo, estaba queriendo hacer yo solo, todavía no tenía los grupos. Cuando llegué a este documento y vi lo que decía el revelador, fue para mí muy esperanzador porque yo pensé que yo no iba a poder o que yo no estaba capacitado, ¿no? Para poder entender muchas de las cosas. Pero este párrafo, cuando lo leí, me dio mucha esperanza y me hizo seguir, porque si los mismos reveladores que tienen gran conocimiento no llegan a comprender muchas cosas, eso me levantó y dije, tengo que ir poco a poco. Y esto es una de las cosas que me levantó a mí para seguir, para seguir, para seguir. Y ya después de tanto tiempo, pues no he comprendido todo perfectamente, pero ya tengo, como dice, tengo una idea general del libro de Urantia, ¿no? Como él dice que tiene una idea general de todo el universo, de lo que ha aprendido. Entonces yo lo comparé con eso y dije, bueno, pues entonces no voy tan mal, no voy, y eso me hizo a mí seguir y a seguir aprendiendo más adelante. Gracias, es lo Exacto. que quería comentar. No, gracias, Javier, por compartir. Agradecemos eso. Y eso es parte de la respuesta también para Esne, porque imagínense. Estos seres, este consejero divino que nos está redactando este documento, que es un ser perfecto, tiene ese nivel de perfección. Imagínense, dentro del plan divino, el Padre está, fíjense, pensando, bueno, yo quiero comunicárselos así porque es como yo lo entiendo.
el Padre Divino hizo un plan para un mortal imperfecto, pero que a través de toda la escuela del gran universo de universos, ideó la metodología, la técnica, el proceso, etcétera, 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 para que nosotros alcancemos la perfección que este consejero divino ya tiene por su creación y añidura dentro del paraíso y el universo central. Nosotros vamos a lograr esa misma perfección por medio de otra técnica. Claro, a él le llegó de la nada así. A nosotros nos va a tomar tiempo, pero eso es lo precioso de nosotros, que cuando logremos ese discernimiento de las verdades divinas y logremos ese perfeccionamiento, entenderemos el propósito real de por qué Dios quiso que el mortal imperfecto logre la perfección por el camino que estamos trazados a recorrer. Esa es la maravilla, familia. Ese es el verdadero meollo del asunto. Bueno, no me distraigo más, muchas gracias. Vamos a continuar. Si alguien quiere, seguir aportando algo más, por favor, nada más levante su manita y le cedemos la palabra. Bueno, vamos a continuar. Este consejero divino nos sigue diciendo lo siguiente. Soy enteramente competente para descubrir y analizar el funcionamiento de todos los fenómenos que se derivan directamente de la actividad del Padre Universal, del Hijo Eterno, del Espíritu Infinito y en gran medida de la isla del paraíso. O sea, nos está describiendo la capacidad que tiene de comprender desde la deidad absoluta, ¿eh? Ojo con eso. Mi perplejidad aparece cuando me encuentro con lo que parece ser una actuación de sus misteriosos coordinados, los tres absolutos de potencialidad. Estos absolutos parecen reemplazar la materia, trascender la mente y sobrevenir al espíritu. ¿Cuáles son esos tres absolutos? Ah, bueno, pues aquí abajo no lo menciona. Perdón, ya no me desvíen la pregunta porque lo dice abajo. Me siento constantemente confundido y a menudo perplejo debido a mi incapacidad para comprender esas complejas operaciones que le atribuyo a la presencia de la actividad del absoluto incalificado, del absoluto de la deidad y del absoluto universal. Y aquí viene, a ver, familia, a ver, vamos a probar su conocimiento de lo que ya hemos estudiado. ¿Qué es el absoluto universal? ¿Qué es el absoluto calificado y qué es el absoluto incalificado? ¿Alguien se anima a darnos su propio discernimiento? ¿No? Bueno, se los recuerdo. El absoluto calificado es el absoluto de la deidad. Todo lo que está trabajando arriba de la isla del paraíso. Y formamos nosotros parte de ese absoluto calificado, nosotros, la creación espacio-tiempo, el espacio-tiempo trascendido y el espacio donde no existe espacio ni existe tiempo, que es el absoluto. ¿Sí? Todo eso es el absoluto de la deidad o el absoluto calificado. El absoluto incalificado es la parte baja de la isla del paraíso, lo que ni siquiera los reveladores nos dicen porque ni siquiera ellos lo comprenden, por eso le ponen el calificativo de incalificado. No hay forma de describirlo ni de calificarlo, pero que es una energía positiva que está perfectamente, acuérdense que les había manejado la báscula, equilibrada con el absoluto calificado. ¿Y ese equilibrio qué lo logra? Lo logra el absoluto universal, que es la parte de en medio, la que está equilibrando los dos absolutos. ¿De acuerdo? Eso, para que tengan idea de lo que nos está hablando el revelador. Bueno, continúo entonces. Recuérdense que el absoluto calificado está actuando para el bienestar de toda la creación. Ese es el propósito de ese absoluto calificado o el absoluto de la deidad. O sea, el bienestar de toda la creación, ¿eh? Todo, 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 todo. La naturaleza misma de todo lo que el Padre planeó. Bueno, estos absolutos deben ser la presencia no plenamente reveladas fuera en el universo que en lo referente a los fenómenos de la potencia espacial y a la función de otros superúltimos hacen que los físicos, ojo, a los filósofos e incluso a las personas religiosas les resulte imposible predecir con certeza de qué manera los orígenes primordiales de la fuerza
el concepto o del espíritu reaccionarán a unas demandas efectuadas en una situación de realidad compleja que implican ajustes supremos y valores últimos. Y voy a volver a retomar la lectura. Estos absolutos deben de ser las presencias no plenamente reveladas fuera en el universo, que, en lo referente a los fenómenos de la potencia espacial y a la función de los superúltimos, hacen que los físicos y a los filósofos e incluso a las personas religiosas les resulta imposible predecir con certeza de qué manera los orígenes primordiales de la fuerza, del concepto o del espíritu reaccionarán a unas demandas efectuadas en una situación de realidad compleja que implican ajustes supremos y valores últimos. Y aquí dejo de compartir. ¿Qué nos están diciendo aquí, familia? Bueno, ¿y a quiénes se están refiriendo, familia? ¿Y qué creen? No están hablando de nosotros, están hablando de esos seres arriba de nosotros, esos científicos, esos filósofos, esos religiosos, celestiales, que les cuesta trabajo comprender esto. Si a ellos les cuesta trabajo, obviamente a nosotros más. A eso se están refiriendo. O sea, así de complejo es parte de todo esto. Bueno, si tienen algún comentario, vamos a continuar. Entonces, esos que aplican ajustes supremos y valores últimos. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto último? Bueno, en mi entender, en mi punto de vista personal, ese es el trabajo que está haciendo el absoluto de la deidad junto con la providencia, o sea, el bienestar, la estabilidad, la armonización, el equilibrio y el desarrollo perfecto del plan del Padre Universal. Bueno, Arturito, adelante, Lenita, te escucho. Esner dice, o sea que el absoluto calificado son todas las personalidades que trabajan a favor de la evolución, en este caso de Urantia. ¿Es así? Sí, sí, en parte así es, pero es todo lo que es la creación con vida de los seres celestiales, los seres saxónitos, los seres morontiales y nosotros los seres finitos, claro, así Podríamos es. decir que entonces es la providencia. La providencia son los seres celestiales que están sirviendo a los seres morontiales para abajo, digamos, en ese aspecto. ¿De acuerdo? Porque somos los que requerimos esa ayuda, ¿no? Cuando ya entramos en un estado de cierta perfeccionamiento, lo único que nos van a aportar es más conocimiento y más madurez. Pero primero es quitarnos, pues obviamente, la inmadurez. En ese sentido es donde la providencia está actuando y sobre todo sobre los fenómenos espacio-tiempo. Cuando ya hemos trascendido el espacio-tiempo, o sea, vamos al espacio trascendido y al espacio trascendido, ya no actúan como actúan en el nivel finito. O sea, la providencia actúa a todos los niveles, pero dependiendo del nivel es cómo se manifiestan, eso sí, pero se ve más en nuestro nivel, porque es donde más ayuda requerimos. Adelante, Octavio. Sí, mire, a mí me gusta este texto que habla de la providencia. Está en el mismo documento, pero casi más, no sé si más adelante o más al inicio, pero dice, la providencia de Dios, fíjese, consiste en las actividades entrelazadas de los seres celestiales y de los espíritus divinos de acuerdo con las leyes cósmicas. Laboran incesantemente por el honor de Dios y para el desarrollo espiritual de sus hijos en el universo. Esa es la providencia. Entonces yo a veces lo digo de otra palabra más breve. Realmente la providencia para mí es la logística de Dios. Es todo aquello que Él de alguna manera tiene puesto para, en este caso, el desarrollo espiritual de sus hijos en el universo, pero participan los espíritus divinos que, de acuerdo con las leyes cósmicas, laboran incesantemente por el honor de Dios. Entonces, la logística de Dios para mí es la providencia. Gracias. Gracias, Octavio. Adelante, Ramón. Sí, yo solamente deseo agregar de mi punto de vista. Vemos cómo en estos documentos se nos habla de gobierno, incluso que el Padre, indudablemente por cada uno de sus hijos creadores hay gobiernos locales,
Hay, aquí nos lo está mencionando el hermano Octavio, habla de leyes, es decir, que hay como especie de constituciones a nivel universal, cósmica, y existe, yo siempre lo comparo con un gobierno cósmico, pero un gobierno podemos llamarlo supremo universal, porque está a estándares súper, súper altos. Entonces, de esta manera, podría ser, como lo dice el hermano logística, más yo le llamaría subministerio, pues el Padre tiene distintos ministerios a nivel universal, pero esto estamos hablando ya no, a nivel macro, pues nosotros lo comprendemos a nivel micro porque hemos logrado evolucionar de aquellos caciques de los indígenas, posteriormente de repente a monarquías, y actualmente la búsqueda es llegar a una democracia, pues una democracia pura, en donde haya verdaderas libertades y nosotros podamos en este mundo lograr consensos, no solo por guerras, sino por amplias conversaciones y diplomacia que se puedan lograr. Pero para eso tenemos que quitarnos el techo mental, que es que de repente algunos son los elegidos y otros no. Entonces ese techo mental va en que cada uno de nosotros y todos los seres humanos puedan comprender que somos hijos de Dios y que no somos los únicos seres en el universo. Gracias. Gracias, Ramoncito. Adelante, Alfonso. Sí, una vez más, gracias por la oportunidad. Para mí, nomás, como dijiste en un principio, cuánto amor y cuánto valor nos da el Padre, ¿verdad? Y quisiera invitar a todos mis hermanos, a los que nos están escuchando, que toman en consideración eso y que lo sientan y que lo vivan y que lo lleven adelante, que eso sea nuestro, nuestro, nuestro legado para continuar. Dios nos ama, Dios nos ama, Dios hace todo el tiempo, Dios Él está con nosotros, el Espíritu Divino nos acompaña. Eso quisiera que se nos grabara eso, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, y lo hagamos el lema, ¿no? De que, miren, Dios nos ama, miren esto, miren lo otro, cuánto su providencia nos da esto, nos da lo otro, ¿verdad? Que es una realidad, que es la única realidad que hay, el amor de Dios hacia sus hijos. Nomás quería agregar eso, gracias. Gracias, Alfonso. Gracias, gracias. Bueno, familia, pues vamos entonces a continuar. Bueno, Después mm, de este párrafo que voy a leer, si hay alguno otro más en el WhatsApp, te doy la palabra para que nos actualices sobre el WhatsApp, Elenita. ¿De acuerdo? en el Bueno, WhatsApp, sí, o sea, perdón, en el chat en de el aquí. chat. Ok. No, 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 en el chat todo está bien. No, Ah, ok. sí, hasta ahorita no, todo está tranquilo. Comentarios. Ok. Bueno, familia, este párrafo es muy bonito, pero ustedes me dirán qué comprenden de él. Dice. Existe también una unidad orgánica en los universos del tiempo y del espacio que parece servir de base a toda la estructura de los acontecimientos cósmicos. Esta presencia viviente del Ser Supremo en evolución, esta inmanencia del incompleto proyectado, se manifiesta inexplicablemente de vez en cuando mediante lo que parece ser una coordinación asombrosa, fortuita, de acontecimientos universales aparentemente no relacionados entre sí. Debe tratarse de la función de la providencia, el ámbito del Ser Supremo y del actor conjunto. Y ahora yo les pregunto y les dejo la pantalla para que ustedes lo puedan repasar, familia. ¿Qué nos está diciendo aquí el revelador? ¿Qué nos quiso decir en este párrafo? Este es uno de los, pues así como que, ¿qué ole, qué me dijiste? A ver, repítemelo. Pues es que así es, ¿no? Entonces, por ejemplo, les hago la pregunta. ¿Qué es la unidad orgánica? ¿A qué se refiere con una unidad orgánica? Tómense el tiempo, repásenlo, léanlo, y el que se sienta listo para responderme.
Yo ahí veo lo siguiente, amados hermanos, de acuerdo a lo que puede discernir mi masa cerebral. Una unidad orgánica es, les voy a dar el ejemplo como de una orquesta sinfónica, ¿no? Que aunque hay infinidades de instrumentos, todos no suenan iguales, pero todos sonando, con un gran maestro, suenan excelentemente, perfectamente bien. Entonces, aunque no se ve coordinado, a veces las cosas en el universo maestro, y nosotros no podamos comprenderlo, está como esa orquesta sinfónica, está sonando de manera coordinada. Yo digo que una unidad orgánica somos como nosotros. Un ser humano es una unidad orgánica. Ok. Adelante, Alfonso, después Esner. Pues, entiendo yo por unidad orgánica, es algo vivo, algo que existe, que está ahí, Ujú. que es la Exacto. base, ¿verdad? Que está eh, ahí para que se tome como base y nos dicen que quiénes son los que están actuando, el Ser Supremo y la ministra divina, o sea, ellos están haciendo otro trabajo y en esos se apoyan, en su presencia orgánica, eso que está ahí para que esté trabajando. Yo así lo entiendo. Gracias. Excelente, Alfonso. Gracias. Adelante, Esner. La unidad orgánica la entiendo yo como que el Ser Supremo trabaja a través de nosotros mediante todas las circunstancias y situaciones que estamos viviendo en el día a día. Se entrelazan todas esas situaciones y circunstancias para un propósito. Así lo entiendo yo. ¿Qué crees que no? Yo no te comprendí bien, Esner. ¿Crees que lo Sí, puedas como que repetir tiene muy bajito su volumen, parece, o está alejada del del micrófono? micrófono, Dame un sí. momento. Gracias, Esnerita. Bueno, mientras Pues tenemos mientras le ese pasamos volumen. la palabra a Rafa, Exacto. por favor. Bueno, unidad orgánica, el adjetivo orgánico se emplea recientemente y viene de la ingeniería de sistemas, eh, que se da de manera natural, que no es programado, que no tiene, bueno, que tiene una autenticidad única. Es muy, sí, auténtico. Y yo considero la unidad orgánica como si fuera un entramado, un tejido de inteligencia. Porque a mí me apasiona la ciencia, siempre me ha gustado mucho la ciencia. Y todas esas coincidencias de energías, de dimensiones a nivel atómico, a nivel inclusive cósmico, esa coincidencia tan maravillosa entre, inclusive esa simbiosis que existe entre los seres vivos, animales, y los seres vivos vegetales, ¿no? Cómo se complementan mientras uno inhala oxígeno y expele dióxido de carbono, las plantas es al revés. Las plantas inhalan dióxido de carbono y expelen oxígeno. Entonces, esa inteligencia detrás de aquello que parece coincidencia es lo que yo le llamo una unidad orgánica. Todo está interconectado, ese entramado de inteligencia que nos hace maravillarnos de la vida, ¿no? Eso es lo que yo considero como unidad orgánica. Gracias, Rafael. Adelante, Esner, te escuchamos. La unidad orgánica la entiendo yo algo así como que a través de la chispa divina y a través de todas las circunstancias que vivimos los seres humanos día a día, nos dan la oportunidad de que esos seres celestiales que están trabajando a favor, en conjunto, eh, trabajen también en ese aspecto de las vivencias y de todo lo que estamos viviendo todos los días. Así lo entiendo yo. Ok, muchas gracias, Esner. Gracias, gracias. Adelante, Oscar. Y después Octavio. Gracias. Bueno, orgánico tiene muchas maneras de entenderse, ¿no? Pero en este sentido yo pienso que se trata de una organización. Eh,
está mencionando al Ser Supremo y al actor conjunto, ¿no? Entonces yo más bien creo que es como en una línea, en una unidad organizadora o organizativa, en esa línea, ¿no? Que comprende tanto al Ser Supremo, quizás por la experiencia que se va nutriendo a través de nosotros, y el actor conjunto, ¿no? Que interviene directamente en ello. Muchas gracias, Oscar. Gracias por tu aporte. Adelante, Octavio. Yo, fíjese, no sé si sea el texto 4.1.10, el que dice, hay también una unidad orgánica en los universos del tiempo y el espacio que respaldan, que parecía respaldar el eterno tejido de los acontecimientos cósmicos. ¿Ese fue el texto? Ese es el texto, así es. Ah, bueno, entonces mire, este texto yo lo interpreto de esta manera. Para mí es una metáfora, ¿sí? Que están comparando con un cuerpo humano. El cuerpo humano está constituido por grupos de órganos, ¿sí? Y esos órganos forman el todo. Entonces, en este caso, yo interpreto que esta unidad orgánica se refiere a los diferentes partes con que se constituye y se administra el universo, el gran universo en este caso, ¿sí? O puede ser también el universo maestro, y son los grupos de seres. Por ejemplo, están los ajustadores de pensamiento, están los hijos divinos, los encargados de los universos locales, el dios séptuplo, todos esos son diferentes partes del todo que de alguna manera se coordinan y trabajan para el proyecto de Dios. Yo así es como entiendo esa unidad orgánica y lo están manejando a través de la metáfora del cuerpo humano con los órganos que constituyen un todo. Espero explicarme, gracias. Gracias, Octavio. Gracias, ¿no? Este, un Alfonsito. momentito, Alfonsito. Bueno, como ya habías dado tu participación, si me lo permites, te dejo para la siguiente, porque pues quiero concentrarme en lo que tú dijiste anteriormente y no mezclarlo. Y bueno, les voy a compartir el Vamos a, documento. antes que continúes, déjame darle la bienvenida ya a Héctor que nos acompaña. O ya se nos fue, otra Se le vez. está cayendo el internet, yo creo por eso Ok, entra y sí. sale, entra y Ok, sale. bueno, pero pues bienvenido, Héctor, que en Qué cualquier gusto que momento de repente nos acompaña, sí. sí puede volver. Ok, aquí nos está preguntando Jorgito si son seres que organizan los mandatos universales, dice él. Perdóname, Jorgito, no sé si es pregunta o es una afirmación la que tú das, pero en despuesito de esto lo podemos discutir. Entonces, bueno, adelante, Arturito. Bueno. Aquí espero que lo que yo he logrado discernir, familia, les sirva, porque les decía, sí es complejo, no es fácil, es difícil, sí toma mucho tiempo y espero que lo que logre compartir les ayude. Voy a tomar dos frases que dijo Alfonso, su definición es algo con vida, Ujú, ese es uno, y algo que dijo Rafael, que existe por sí mismo. Eso es la unidad orgánica. Es algo con vida y que existe por sí mismo. A eso se refiere. Y se los voy a explicar de la siguiente manera. Se los voy a desmenuzar. Existe también una unidad orgánica, o sea, una cosa con vida. Bueno, no es cosa, una entidad con vida y que subsiste por sí misma en los universos del tiempo y del espacio que parece servir de base a toda la estructura de los acontecimientos cósmicos. Esta presencia viviente, ojo, y aquí nos da una pauta, esta presencia viviente del Ser Supremo en evolución, o sea, que el Ser Supremo pertenece a esa unidad orgánica. Esta inmanencia del incompleto proyectado, o sea, que pertenece además a ese incompleto proyectado. ¿Por qué? Porque recordemos que el Ser Supremo es el ser experiencial, la deidad experiencial que no se ha completado y por eso pertenece ahí. Se manifiesta inexplicablemente de vez en cuando mediante lo que parece ser una coordinación asombrosa, fortuita, o sea, aunque parece espontánea o accidente, no lo es.
de acontecimientos universales aparentemente no relacionados entre sí, pero sí lo están. Ese es el detalle. Lo están. ¿Y quiénes son los que están involucrados? Debe tratarse de la función de la providencia, o sea, esa entidad orgánica, esa unidad orgánica, incluye a la providencia, incluye el ámbito del ser supremo e incluye al actor conjunto, o sea, al espíritu infinito. ¿Y por qué al espíritu infinito? Porque recordemos que el espíritu infinito dota la mente y sin la mente nada puede funcionar en el espacio-tiempo y sobre todo en los seres imperfectos. O sea, si nosotros no tenemos mente, desde ahí se amoló todo, porque no podemos pensar, no podemos analizar, discernir, etcétera, etcétera. Claro. Eso es lo que nos está diciendo este párrafo. Y ahora yo les pregunto si con la explicación que les acabo de dar les queda un poquito más claro. ¿Sí? Bueno, Sí, claro. Para éxito. mí sí. Éxito. Si me permites, Octavio, te cedo la palabra a la siguiente. Bueno, vamos a continuar. Me inclino a creer que este extenso control, generalmente imposible de reconocer, que coordina e interasocia todas las fases y formas de la actividad universal, es el que hace que esta mezcla variada y en apariencia desesperadamente confusa de fenómenos físicos, mentales, morales y espirituales trabaje tan infaliblemente para la gloria de Dios y para el bien de los hombres y los ángeles. Y retomo, familia. Vean qué maravilla es lo que nos están diciendo aquí. Me inclino a creer que este extenso control, generalmente imposible de reconocer, o sea, Ujú. nosotros por más que quisiéramos no lo vamos a poder ver en este plano, es imposible para nosotros. Es más, incluso llegando a los estados morontiales, creo que aún así nos sería difícil. Que coordina e interasocia todas las fases, formas de la actividad universal, es el que hace que esta mezcla variada y en apariencia desesperadamente confusa de fenómenos físicos, mentales, morales y espirituales, y ojo, es apariencia, no es que sea en realidad confusos, ¿eh? Es una apariencia. Nosotros lo tomamos como confuso porque es lo que vemos. Simplemente el hecho de ver que la naturaleza se manifiesta en cosas que nos afectan físicamente, luego hemos confundido eso con el hecho de decir, Dios es el que permite los cataclismos de la naturaleza. No, es que forma parte de eso. ¿Sí? Lo que para nosotros es confuso, no es confuso cuando maduramos y comprendemos ese plan. Es nomás aparentemente Es confuso. aparente. Y lo que cierra esto, lo amarillo, trabaje tan infaliblemente para la gloria de Dios y para el bien de los hombres y de los ángeles. Aunque a nosotros no nos quede claro que lo que nosotros creemos que es confuso o es perjudicial para nosotros, no lo es para nuestro bienestar y para la gloria del Padre. Bueno, ahora sí cedo palabra. Adelante, Octavio, después Alfonso. Y después Oscar, que también había pedido, Ah, Oscar. y es que todavía está dispuesto. Claro. Gracias, Eloíta. Fíjese, como dice, esta presencia viviente del Ser Supremo evolutivo. Recuerden que el Ser Supremo está encargado del universo, del gran universo, que son los 7 superuniversos y su desarrollo experiencial. ¿Sí? Él es el encargado. Pero dentro de de este gran universo hay seres que de alguna manera trabajan ahí para poder de alguna manera poner en práctica la providencia, porque la providencia es un concepto, pero para que se pueda aplicar esa logística, tienen que ejercerla y tienen que administrarla y tienen que cuidarla seres divinos. Inclusive yo me atrevo a decir que hasta que los circuitos espirituales forman parte de la providencia, ¿sí? Por eso dice, esta inmanencia del incompleto proyecto se manifiesta inexplicablemente de cuando en cuento por lo que parece ser
una asombrosa y fortuita coordinación de acontecimientos. O sea, que aunque no está completado el proyecto de que todo eso esté en, pues en luz y vida, ¿no? O que haya alcanzado la perfección, de alguna manera, aunque está incompleto, se encuentra en funcionamiento y se coordinan. Y hay una especie de aplicación de toda esa providencia y que de alguna manera está cuidada por los seres divinos, ¿no? Fíjese, y luego cómo termina. Esta debe ser la función providencial del dominio del Ser Supremo y el actor conjunto. O sea, el Supremo como encargado y responsable y representante de la primera fuente, de la Trinidad, perdón, porque el Ser Supremo es el representante de la Trinidad en este universo maestro, pero aparte se apoya, ¿sí? Con el actor conjunto. ¿Quién es el actor conjunto? Pues el espíritu el infinito. Entonces, pienso que de alguna manera se puede explicar de esta forma o así es como pues, yo lo interpreto. Gracias. Gracias, Octavio. Adelante, Alfonso. Simplemente para volver a enfatizar sobre cuánto nos ama Dios y, y lo que está, eso que está sucediendo, esa es la presencia, esa es la manera de que Él nos está cuidando, nos está llevando al progreso. O sea, y menciona, o sea, el Ser Supremo es lo que está recogiendo todo lo que las decisiones, las experiencias de los seres humanos, que gracias al actor conjunto, como que fue el que nos donó la mente, ¿verdad? Y estamos haciendo esas decisiones. Es lo que yo estoy queriendo entender, no que necesariamente es lo que es, pero es lo que yo creo entender, ¿verdad? Están trabajando juntos pero digo, y es como dice, como estaban diciendo los antiguos profetas, ¿no? Y nos cuida y no nos deja y que mira, la tierra está flotando, ¿cómo es que está flotando? Alguien la está sosteniendo, algo está haciendo eso, ¿verdad? Nuestro planeta esté sostenido en el aire, ¿verdad? Y esa es la manera que yo digo que la presencia del amor y la presencia del Padre está trabajando por medio de la providencia o de lo que está sucediendo, que muchas veces no lo entendemos y muchas veces ni siquiera otros seres lo pueden entender. Gracias. Gracias, Alfonso. Bueno, en pocas palabras, familia, lo que nuestros científicos mecanicistas que admiran esa causa, que no comprenden cómo existe por sí sola, es esa unidad orgánica del gran universo de universos que vive, que está viva y existe por sí misma, porque apenas estamos empezando a vislumbrarlo en los planos espacio-tiempo, pero está también el espacio-tiempo trascendido y donde no existe el espacio ni el tiempo. Todo eso es una unidad orgánica. No más que nos están hablando poco a poquito para que empecemos a detectar de qué es lo que nos hablan. Ahorita hablan del espacio-tiempo, del universo, que ese espacio que nosotros decimos es inhóspito y sin vida, qué tan engañados estamos, familia. Porque no necesariamente tiene que ser cuerpos físicos lo que tengan vida. Recordemos que las partes, la energía espiritual tiene vida y no es físico. ¿De acuerdo? Adelante, Gigi, te escuchamos. Buenas noches, amigos. Em, Muchas gracias de nuevo por recibirme en sus reuniones. Gracias. Aquí hay una parte eh, que está bien dirigida a nosotros, ¿no? Dice, me inclino a creer que es precisamente este extendido control generalmente irreconocible de la coordinación y la interasociación de todas las fases y formas de la actividad universal que hace que una mezcla tan abigarrada y aparentemente tan confusa de fenómenos físicos, mentales, morales y espirituales funcione tan inequívocamente para la gloria de Dios y para el bien de hombres y ángeles. ¿Por qué menciona a los ángeles? Como que me hace entender de que tanto los hombres y los ángeles nos vamos a beneficiar de esto. ¿Por qué los ángeles y no otros seres celestiales? ¿Por qué precisamente ellos? Hombres, entiendo porque somos imperfectos, ¿no? Pero los ángeles, ¿por qué?
Claro, con gusto te respondo la pregunta, pero quiero dar la oportunidad. ¿Alguien quiere animarse a responder? Bueno. Mira, Gigi, lo que pasa es que, por ejemplo, dentro de las órdenes de ángeles, también existen diferentes niveles de ángeles. Existen ángeles perfectos, semiperfectos y ángeles imperfectos. E incluso hay un plan de ascensión para los ángeles imperfectos. Por eso se les incluye, porque ellos también tienen que lograr una madurez, un perfeccionamiento de su creación. No todos los ángeles son perfectos, ¿de acuerdo? Por esas razones. O sea, Ok, gracias. Hay Eh, eh, ¿cómo se dice? Un comentario, bueno, una pregunta, mejor dicho, y es de nuestra querida Esner que dice, ¿se puede decir que las circunstancias y situaciones perjudiciales o dolorosas van hacia un bien común? Esta pregunta es por lo que estabas comentando anteriormente. Y también dice Oscar, bueno, no, ahí Oscarito le da la bienvenida también a Gigi. Ujú. Y le dicen a Gigi que tiene voz de locutora. Qué lindo. Listo. Esa era Gracias. la preguntita de Esner. Desner. Entonces déjame leerla otra vez para que no me pierda sobre lo que preguntó. O sea, Ah, no más abajo. Se puede sí. decir que las circunstancias, situaciones perjudiciales y dolorosas van hacia un bien común. No, no en ese sentido, Esner. Acuérdate que las vicisitudes que sufrimos están hechas para hacernos madurar, mejorar, alcanzar en este mundo el perfeccionamiento humano, que es lo que hizo Jesús. Y a medida que vayamos ascendiendo, el perfeccionamiento espiritual. Para eso debemos de vivir esas situaciones. No es para el bien común, es para el bien individual personal. Hay personas que no necesitan vivir, digamos, ciertas circunstancias de la vida porque las comprenden muy bien. Y hay otras personas que caen, es más, el ejemplo es clarísimo. Hay personas que, digamos, eh, no sé, les voy a platicar lo que he visto yo en internet y digo, wow, ¿cómo puede ser que la mente humana no comprenda? Alguna ocasión estaba hablando yo con mis hijas que se cuidaran físicamente y les ponía el ejemplo de un muchacho que le gustaba hacer acrobacias subiéndose a las maquinitas de refrescos y echándose una marometa para atrás, ¿no? Entonces, cuando lo hacía en terreno abierto, pues caía siempre parado, pero él hizo un reto de que maquinita que viera iba a hacer esa acrobacia, ¿no? Pero resulta que entra a un pasillo angosto donde no tiene más que 1,5 metros, y incluso sus amigos le dicen, oye, no lo hagas porque no tienes espacio, no tienes espacio para hacer, te vas a lastimar. Pero este cuate dice, no, yo sí puedo, yo sí puedo. Y pues, ¿qué creen? Pues se fractura todo el cuerpo. O sea, hace la marometa, el espacio, porque se avienta hacia atrás y se requiere una distancia más amplia, choca con la pared y termina rompiéndose casi medio cuerpo. ¿Y cuál es la enseñanza? Se recupera el muchacho después de 1 año y medio de rehabilitación. El mismo vuelve a regresar a la máquina, al mismo lugar donde se fracturó, y se vuelve a aventar. Le dijeron, no te avientes. No, es que ya ensayé, ya lo hice, ya voy a poder. Y ahí va de nuevo. Y se rompe, ahora sí más huesos. Y dices, bueno, ya con esto va a entender de que no lo debe de hacer, ¿no? ¿Y qué creen? Pues lo hace una tercera y una cuarta vez. Ya la quinta no lo intentó. Pero vean cuántas veces tuvo que llegar al hospital, un proceso de más de 1 año de recuperación porque fueron muchos huesos rotos y no entendía que no debía hacerlo. En ese caso, hay personas que así debemos de tener esas circunstancias de la vida para hacernos madurar. Pero ¿cuántas veces lo vamos a repetir hasta que aprendamos? Y hay otras personas que a la primera caída ya saben que no deben de hacerlo, ¿no? Creo que sería un ejemplo muy sencillo, pero eso es lo que sucede, Esner, en este caso. Pero es para nosotros, no para el bien común, es para el progreso personal. En el caso del bien común, es el resultado de lo que ya aprendiste. Ese sí es para el bien común.
porque una persona madura va a compartir sus experiencias, va a compartir su aprendizaje de aquellos que no han experimentado. Y si llegan a escuchar tu sabiduría, van a ponerlo en práctica y no lo van a tener que experimentar a las malas. Por ejemplo, el hecho de decirle a un niño, no te subas al árbol porque te puedes caer. Bueno, si tú conoces a tu hijo que no tiene habilidad para estarse subiendo, pero el niño insiste en subirse, pues ¿qué más puedes hacer? No puedes. Pero si tu hijo te escucha, escucha la sabiduría del padre, pues creo que hemos logrado el cometido. Has evitado que sufra algo que va a aprender por las malas, ¿no? En ese sentido creo que va dirigido al bien común. Bueno, perdón por extenderme. Adelante, Ramón, después. Espérame. Lucerito tiene también su comentario propio y vamos a leerlo. Dice, creo que Dios tiene el control de todo y creó un plan divino que ya está definido y que mediante el tiempo y espacio va a ser cumplido por toda su creación. Ese es que nos cuenta Lucerito. Gracias, Lucerito. Gracias, Lucerito. Ahora sí, Ramoncito, y después Octavio y después Javis. Bueno, deseo agregar lo siguiente en cuanto a lo que nos dice la hermana Gigi y el hermano Arturo. Eh, es algo que piensa Ramón, ¿no? Es una opinión personal de Ramón. Obviamente que cuando uno ya pues ha leído el libro, algo se le abre a uno tal vez en la mente. Y entonces los seres intermedios, primarios y secundarios, están entre los ángeles y los humanos. Y viendo que cuando se da la rebelión de Lucifer, muchos de ellos se aliaron a, a, a Caligastia, pues, y algunos ángeles también. Entonces, no gozan totalmente de una perfección los ángeles. Entonces, nosotros tenemos que esclarecernos esa parte. Si hay seres perfectos, pero en las órdenes angelicales, pues no todos son perfectos. Es lo que quería agregar junto con lo que dijo el hermano Arturo. Gracias, Ramón. Adelante, Octavio, y después Javier. Sí, mire, yo quiero recordar esto, dice. Para compensar el estado de finitud y las limitaciones del concepto de la criatura, el Padre Universal ha establecido el acercamiento séptuplo de la criatura evolucionaria a la deidad. Y ese acercamiento séptuplo es a través, primero, de los hijos creadores, dos, de los ancianos de los días, tres, los siete espíritus rectores, cuatro, el Ser Supremo, cinco, Dios el Espíritu, seis, Dios el Hijo y siete, Dios el Padre. Esta personalización séptuple de la deidad en el tiempo y en el espacio y para los siete superuniversos permite al hombre mortal lograr la presencia de Dios, quien es espíritu, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a pasar por todo ese proceso, pero recuerden que el primer escalón, por eso dice aquí, ¿sí? Donde dice que inequívocamente para la gloria de Dios y para el bien de hombres y ángeles. Por eso menciona a los ángeles, porque son nuestros primeros, por decir así, seres con los que convivimos y que por medio de todos estos acontecimientos y todo esto que está sucediendo a través del plan de Dios, lo que decía aquí, lo que es la providencia, ¿eh? Son las actividades entrelazadas de los seres celestiales y de los espíritus divinos que de acuerdo con las leyes cósmicas laboran incesantemente por el honor de Dios y para el desarrollo espiritual de sus hijos en el universo. Entonces, como nosotros empezamos, ¿y quiénes son los primeros que nos ministran? Pues son los ángeles. Por eso considero yo que los menciona este párrafo. Gracias. Gracias, Octavio. Adelante, Javier. Sí, es con el mismo respecto a la pregunta que hizo la hermanita y lo que comentaban ustedes. En el documento 167, Jesús habla precisamente, dije, el maestro dice, las huestes angélicas son una orden distinta de seres creados. Son enteramente diferentes a la orden material de criaturas mortales y funcionan como un grupo distinto de inteligencia del universo. Se menciona también que dice, las ángelas son las servidoras espirituales en el cielo y no son infinitamente sabias ni todopoderosas, pero todas las ángelas leales son realmente puras y santas.
Era con respecto a eso. Gracias, Javier, sí. Gracias por el complemento. Definitivamente nos ayuda a discernir mejor cómo los seres celestiales, en este caso los ángeles que están cerca de nosotros, están un poquito arriba, más avanzados en conocimiento y en experiencia, pero muy poquito. Esos son, digamos, los ángeles imperfectos de la creación, que también se les va a dar la oportunidad de llegar a ser perfectos en su orden de huestes angélicas. Bueno. Si me lo permiten, vamos a terminar ya este último párrafo. Es chiquitito, ya para hacerle la palabra a Elenita. Ya con esto terminamos este eh, numeral. Pero en un sentido más amplio, los accidentes aparentes del cosmos forman parte sin duda del drama finito de la aventura espacio-temporal del infinito en su eterna manipulación de los absolutos. Vean con qué maravilla nos cierra este consejero divino lo siguiente. Pero en un sentido más amplio, los accidentes aparentes del cosmos forman parte sin duda del drama finito de la aventura, espacio-temporal del infinito en su eterna manipulación de los absolutos. ¿Sí? Lo que nosotros deducimos como accidente no es un accidente, familia. Ujú. Para nada es un accidente. Todo está planeado, organizado, sincronizado, sintonizado, equilibrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto pues terminamos este numeral 2. Elenita, te cedo la palabra para tu participación al Sí. tiempo que nos dé. Sí, muchas gracias. Primero vamos a leer el comentario de Jorgito. Bueno, pregunta que si hay alguna explicación por el cual llevó a Dios a realizar semejante creación. Jorge, nos quieres poner de cabeza, ¿verdad? Y los seres celestiales no lo saben, amigo. Menos nosotros. No, Es qué algo que pregunta me tan rompe la profunda. cabeza. No, Es no, algo no. que me rompe la cabeza Sí, permanentemente. no, pues sí, yo estoy igual, pero pues no, no. A ellos se Bueno, les rompe la cabeza también, imagínate. No, 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 no hay respuesta, Jorge. Definitivamente ahí yo te la debo. Por lo menos de mi parte no es posible que yo te la pueda dar. Y creo que los seres perfecto. celestiales a lo largo de todo el libro nos lo dicen una y otra vez, que también Ajá. ellos comprenden esa parte. O sea, no tendremos respuesta. A lo mejor el Padre se digne cuando lleguemos a su presencia a decirnos, ¿no? A lo mejor, pienso yo, pero cuando lleguemos a su presencia, tal vez nos responda esa pregunta, pero solamente a este momento, sí. Gracias, Porque uno Jorge. escucha estudia tantas cosas, tan profundo y tan complejo la organización que hay, que obviamente tiene que haber habido un principio y alguna idea inicial para poder llevar semejante creación a armarse. Claro, eso estoy seguro que así es. El problema es que no tenemos la respuesta. O sea, sí, o sea, lo decidió. Al final de cuentas es la voluntad del Padre quien lo decidió. Sí hubo algo que inició, pero ¿por Ujú. qué? ¿Y por qué tomó la decisión? No lo sabemos. Ese es el detalle. No hay Y forma. tampoco en el libro existe. No, tampoco en el libro existe. No, no, no es mencionado. No Ajá. me parece que haya una buena explicación de parte de los reveladores para esa situación. Solamente Pero nos dicen, Jorge, lo único que nos dicen así textual es por su propia voluntad. ándale. Sí lo Ujú. decidió. Es lo único que nos responden, ¿eh? Es todo. Nada más. No, ¿será que no tenemos la capacidad de poder comprender los motivos de semejante creación? Yo creo más en eso. Ujú. Definitivamente concuerdo más en ese punto. No creo que Porque yo tengamos. lo que Porque yo lo que estoy viendo en la lectura del libro, de que hay muchas cosas que van dejando de lado, porque como dicen ellos, a ellos mismos se les dificulta poder entender. Pero yo creo que esas partes donde ellos dicen de no entender, es porque nosotros no tendríamos la posibilidad de entender semejante creación o ciertos ítems que no tendríamos la capacidad de poder llegar a visualizar.
Yo creo que puede pasar por ahí. Ok. Muchísimas gracias, Jorgito. Vamos a darle la voz a Gigi y luego a Rafa y también a Octavio. Adelante, Gigi, porfa. En esta parte en la que dice que todo forma parte del drama finito de la aventura espacio-temporal, también podríamos considerar a la rebelión de Lucifer. Yo, Arturo, mi punto de vista es que sí, para Dios no hay sorpresas, Él lo sabe todo. Pero, a ver, Arturo, amplíale. Sí, yo coincido con lo que has mencionado. Dios sabe. Mira, yo lo comprendí de esta manera, Gigi. O sea, lo explicó muy bien Elenita, porque así es. Imagínate tú, vamos a suponer que nosotros somos todos sabios y poderosos y hemos creado a unos hijos totalmente imperfectos que van a errar porque están hechos para errar, porque no tienen conocimiento ni sabiduría ni madurez y solamente van a lograr obtener esa Perfección. omnisciencia de Dios a medida que alcancen la perfección, ¿sí? Eso significa que al momento de madurar van a cometer muchos errores, entre ellas las rebeliones planetarias, ¿no? Las rebeliones de sistemas. ¿Por qué? Porque no son hijos perfectos. Algo lo que sí nos enseña mucho el libro y para hacer ese énfasis y comprender por qué es así, es que solamente las rebeliones, o sea, los errores del mal o el mal potencial, el pecado y la inequidad, solamente se dan del nivel de sistema para abajo. Subiendo arriba después del nivel de sistema, ya no hay esos errores, ya no existe el mal como tal, ¿de acuerdo? O sea, arriba del nivel de sistema, estamos hablando que ya son seres que de cierta manera han alcanzado un perfeccionamiento que es imposible que puedan emanar ese tipo de decisiones para elegir el mal o el mal potencial. O sea, ya es imposible. Si tú ya has trascendido ese nivel, estamos hablando que ya has purificado tu alma, te has liberado de la mente animal, de todos los errores de la imperfección, te has limpiado en ese sentido. Y entonces así ya no vas a cometer eso, pero solamente cuando sobrepasemos el nivel de sistema. Todos los seres que están abajo del nivel de sistema son seres totalmente imperfectos y por eso se dan esos errores y esas manifestaciones. Eso lo sabe Dios. Es más, a mí me Perdón, de queda muy sistemas claro. locales, ¿verdad? Sí, de sistemas locales para abajo, del universo local, no de los superuniversos, del universo local. Si ya subiste del sistema local hacia arriba, ya no se manifiesta ese mal. O sea, queda depurado de tu personalidad totalmente. O sea, ya es un ser que está viviendo en la voluntad de Dios porque estás tratando de ser como Él. ¿Dios qué es? Es bueno, bello, verdadero, amoroso, justo, comprensivo. Todo lo contrario a todo eso. No hay forma de que Dios pueda manifestar algo de mal. Así nos lo enseñan los reveladores. Porque es el objetivo que incluso nos pone para nosotros. Es el logro de llegar a ser como Él, de imitarlo, de ser semejante a Él. Cuando hemos depurado todo eso, sobre todo la marca de la bestia, que simplemente es el pensamiento animal, no es que seamos maldecidos, no. La marca de la bestia es dejar atrás la mente animal, el pensamiento animal. Tú ya entras a la autoconciencia, que eso no lo tienen los animales. Los animales tienen conciencia, pero no autoconciencia. Los animales no tienen personalidad y acuérdate que la personalidad es la que te da el libre albedrío de elegir el bien o el mal, ¿de acuerdo? Para ellos, para que ellos sean malos, tendrían que ser una persona, bueno, tendrían que tener personalidad para convertirse automáticamente en seres morales. La moralidad es lo que te hace elegir entre el bien y el mal. Por ejemplo, lo que nosotros entendemos del mal animal, para ellos no existe, es su naturaleza, es parte de, pero ellos no ejercen el pecado y mucho menos la iniquidad. No pueden. ¿Me explico? Bueno, espero que te haya podido resolver un poquito todo, pero solamente de nivel de sistema para abajo, obviamente sí se cometen esos errores, porque somos imperfectos. Ese es un padre Sí. sabio y amoroso comprende a sus hijos tontos y atolondrados.
Ese es, Gracias, Arturo. Entonces, le pasamos la voz a Rafa, por favor, y después a Octavio. Adelante. Ahorita nada más con la pregunta de por qué Dios creó esta maravillosa creación, me hizo recordar lo que decía Jesucristo, que hay que ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Y recordé una anécdota eh, de una educadora que obviamente trata con pequeños en edad preescolar y los puso a dibujar esta maestra y pasó a verificar qué estaba haciendo. No, pues yo estoy haciendo un pececito, yo estoy haciendo una casita, yo estoy haciendo a mi familia. Y allá a lo lejos estaba una niña bien emocionada y súper atenta dibujando unos rayones en su papel. Y se acerca la educadora y le pregunta, oye, mi amor, ¿qué estás dibujando? Estoy dibujando a Dios. Ah, caray. Ah, caray. ¿En serio? Sí, dice, estoy dibujando a Dios. Y le dice, ah, caray, pero pues, según yo, pues, nadie conoce a Dios. No, espérate tantito, para ahorita lo conoces, dice, le dijo a la niña, ¿no? O sea, le digo, déjame terminar el dibujo para presentártelo, ¿no? O sea, así le dijo la niña. Y después se quedó, le pareció muy interesante la conversación a la maestra y le pregunta a la niña, oye, ¿y tú crees por qué crees que Dios creó toda esta cosa no, todo esto que vivimos? Y dice, pues porque quiso y porque pudo. Entonces nos podemos ser tan simples y tan inocentes como un niño que tiene las respuestas en los labios, o nos podemos ir, pero a confundir entre nuestros pensamientos, nuestras vivencias y nuestras patologías, y confundirnos todavía más, ¿no? Entonces, Sí. yo lo dejo a la inocencia de los niños. Gracias. Bravo, bravo. Gracias, Rafa. Adelante, Octavio, por favor. Pues fíjese que no está equivocado, hermanito Rafael, porque el documento 4 lo dice al inicio, dice, Dios creó los universos por su libre y soberana voluntad, ¿sí? También dice, esta creación tan extensa debe existir fundamentalmente para el placer y la satisfacción de los creadores perfectos infinitos, ¿sí? Y es lógico, si nosotros hacemos algo por nuestra voluntad, no somos presionados, todo lo que una pintura o un jardín, o no sé, lo que ustedes quieran, lo hacemos por placer y por nuestra satisfacción. Entonces Dios tuvo un día se paró, yo siempre lo he dicho, se levantó de su sillón y dijo, ¿sabes qué? Pues yo puedo con esto y adelante. Pero yo agregaría algo más, fíjense, ya esa es una interpretación mía, pero el libro de Durantia me lo dice y mi ajustador de pensamiento también me lo dice, porque todos tenemos un ajustador de pensamiento. Y yo lo que interpreto, pienso que mi ajustador de pensamiento de algún modo me ayuda a interpretar, porque no creo que sea yo, ¿sí? Pero en el documento 109 dice, y se los he dicho muchas veces, la experiencia no tiene sustituto cósmico, ¿sí? Y en el 108 dice, Dios no puede conocer experiencialmente lo que nunca ha experimentado personalmente. Dios no puede conocer, ¿sí? Experiencialmente lo que nunca ha experimentado personalmente. Por lo tanto, lo mismo que todos los seres que viven y funcionan dentro de la esfera presente del Supremo, los ajustadores de pensamiento deben adquirir experiencia, deben evolucionar del grupo más bajo e inexperto, o sea, dentro de nosotros, a los grupos más elevados y más expertos, ya dentro de ellos, después de que nos fusionamos, ¿sí? Entonces yo agregaría algo. Dios también creó esto por la experiencia que todos nosotros vivimos dentro del universo, del gran universo, ¿eh?
que es lo que coordina el Dios Supremo. Esa sería también una justificación por lo cual creó esto. No lo dice al principio, pero de acuerdo con que tú vas leyendo el libro de Dante y vas, te va cayendo el 20, como decimos aquí en México, pues esa pudiera ser una justificación y yo la veo enorme, porque si ustedes se ponen a analizar todo lo que es el gran universo y el universo maestro, la experiencia juega un papel sumamente importante, inclusive la misma, lo que hemos hablado hoy en el transcurso de la noche, la misma providencia no tendría sentido si no es para qué, para lograr la experiencia a través de nosotros con los ajustadores de pensamiento. Y hay algo muy importante, te los comparto, yo creo que ya lo saben, pero lo quiero destacar. Nosotros no somos nada sin los ajustadores de pensamiento, más sin embargo ellos sí, ellos pueden continuar, pero nosotros, si no tomamos la voluntad y el compromiso, nosotros podemos ser prescindibles. Y ahí es la importancia de un momento dado del compromiso, porque yo he llegado a pensar, no sé si el libro lo diga, no lo he encontrado, pero yo pienso que por ahí debe decir, nosotros realmente somos uno con el ajustador, o sea, somos una parte de un todo, ¿sí? Pero nosotros sí necesitamos al ajustador, pero el ajustador en un momento dado no nos necesita a nosotros. Entonces es algo muy interesante. Gracias y gusto en saludarlos. Buenas noches. Sí, muy interesante. Gracias, Octavio. Adelante, Alfonsito, por favor. Te escuchamos. No, solamente quería agregar algo algo muy personal sobre mi experiencia, que yo estuve trabajando en esta compañía por 30 años, ¿verdad? Manejaba un montacargas, ¿verdad? El forklift driver. Pero al final, antes de retirarme, me di cuenta de algo, que yo amaba lo que estaba, yo empecé a sentir el valor que tenía lo que estaba haciendo y amaba lo que estaba haciendo. Empecé a sentir esa sensación interior de que lo que yo hacía era importante, tenía un valor. Y entonces, cuando yo tengo la oportunidad de comunicar algo con una persona, le digo, lo que hagas, hazlo con amor, hazlo con toda sinceridad. Llénate de orgullo, de satisfacción, de que estás haciendo algo bueno, algo bonito. Y eso es lo que yo trato de comunicar cuando platico con secretarias, cajeras, panaderas, todas a cuanta persona puedo yo alcanzar. Les digo, haz lo que quieras, enamórate de lo que haces y dale su valor a las cosas, ¿verdad? Entonces, ahora ya encuentro valor y placer a lavar los trastes, a limpiar la mesa, a limpiar la casa. Después de 2 años que regresé a mi casa, apenas me puse a acomodar lo que había traído conmigo y a tirar lo que no servía y a tirar, o sea, me dio tanto gusto que yo me haya de pronto que yo quisiera hacer algo, ocuparme de algo, hacer algo importante. Entonces me puse a hacer eso, a quitar, a sacar de mi casa todo lo que no servía, hacer lugares, y me dio mucho gusto. O sea, entonces digo yo, ¿por qué me sucede a mí eso? O sea, porque aparte toda la experiencia que tuve después de 30 años de estar trabajando, después de estar ah, viviendo, disfrutando de la vida, llego a esta conclusión de que es bonito lo que uno hace cuando uno le da su valor, ¿verdad? Entonces yo por eso, como dijo la niña, pues lo hace porque le dio su gana y porque pudo. Y, o sea, yo no busco quien me vea ni quien me diga si que lo estoy bien o estoy mal, sino es porque a mí me gusta hacerlo. Es todo, gracias y gracias por escucharme. Sí, gracias, Alfonsito. Vamos a darle entonces la voz a Ramoncito. Sí, deseo solamente comentar algo que dijo el hermano Octavio, muy bien, muy hermoso lo que dijo. Y solamente agregar que en un momento Jesús de Nazaret dijo, yo soy uno con el Padre y el Padre es uno conmigo.
Mas nosotros andamos en esa potencia también. Somos almas en potencia para llegar a la fusión con ese ajustador del pensamiento. Y en el momento que lleguemos bien, sea que lo hagamos como Elías o como Enoc aquí en este mundo o como Jesús de Nazaret, pero si no lo logramos aquí, cuando lo logremos en el sexto mundo de estancia, quinto mundo de estancia, entonces ya podremos decir nosotros, yo soy uno con el Padre, ese ajustador de pensamiento, y Él es uno conmigo. Y entonces de allí en adelante los grandes recorridos de vida eterna, por esos incansables mundos, más de 1779 mundos, para después llegar a ese billón de mundos, a Bona, y bueno, ese transcurrir que tenemos que vivir. Gracias. Muchas gracias, Ramoncito. A ver, Arturito. Gracias, Elenita. Bueno, yo creo que ya no pudimos terminar bueno, más bien no podemos iniciar ya tu documento. Entonces, si te parece bien, yo creo que eso lo dejamos ya para la próxima Sí, eh, claro. reunión. Y bueno, me Ujú. permites dar unos avisos oficiales que quiero antes de que nos gane el tiempo, familia. Bueno, como siempre, pues agradecerles su participación. Con esto terminamos la reunión del día de hoy. Espero que el día de mañana nos puedan acompañar. Como familia, saben que estamos organizando una serie de conferencias mensuales, una por mes, que vamos a tener diferentes facilitadores donde nosotros queremos aportar otro granito más, aparte del estudio que tenemos los viernes, una conferencia para nuestros hermanos del mundo, tratando de iluminarlos y compartir esta que a nosotros nos ha llenado de tanto amor, cariño, etcétera, etcétera. Entonces, invitarlos a que nos acompañen el día de mañana. Ese es el primer aviso. Y el segundo aviso es también comentarles, familia, que no he podido subir la grabación. Ustedes, los que no llegaron a estar y los que saben, nuestra hermana Alicia Wood, que es la persona que nos hace llegar las grabaciones por parte de la Asociación Orante Internacional, falleció precisamente la semana pasada. Su papá, de este lunes al lunes pasado, falleció de cáncer, su padre. Entonces, pues estamos respetando su espacio, su duelo, de tal manera que bueno, no queremos abrumarla, ¿no? En ese sentido. Entonces vamos a tener, bueno, yo les pido que tengan un poquito de paciencia porque pues no hemos recibido la grabación y yo no la quiero molestar porque le dije no le voy a estar, importunando en su cuestión familiar, en ese aspecto, a pesar de que es lectora. Sabemos que comprende bien la graduación de su padre, pero su familia no creo que toda la familia sea realmente lectores del libro durante. Entonces ellos llevan ciertas cosas allá donde ella vive. Entonces, en cuanto yo tenga la oportunidad de tener la grabación, se las hago llegar. Nada más sean pacientes porque la verdad es que no tengo idea de cuándo pueda ser. E incluso quiero dejar pasar toda esta semana también. Y si ya esta semana no lo reviso, a lo mejor ya la próxima ya le envío un correo solicitando esa, porque también pues va a quedar pendiente la grabación de nuestro hermano Jorge Wilks para compartirla con la familia urantiana, ¿no? Entonces, esos son los avisos que quería yo a decirles. Como siempre, les agradezco todo y bueno, Elenita, tienes el cierre y si alguien gusta ofrecernos la oración también, puede levantar la manita. Sí, bueno, agradecemos mucho también la presencia de Oscarito que ya se nos despide porque, bueno, se le acaba la pila, dice él. Entonces, no, démosle la palabra por último a Octavio y no sé si alguien guste cerrar con la oración, aparte del comentario de Octavio, si Les alguien. damos la bienvenida a Hilario. Mira, se conectó ya Ah, todo. Hilario, sí es cierto. Gracias, Hilario. Vine Hiciste el corriendo, esfuerzo de literal llegar. vine corriendo aquí para saludarlos, aunque sea estar a la despedida. Muchas gracias. No, gracias a Gracias. ti, aunque sea corriendo. Estoy en la Oye, oficina, antes no nos dijiste que llegaste volando. pues sí, literal, 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 aquí andamos. Qué Mira gusto verte, nomás, hermanito. justo en la oficina, exactamente. Bueno, gracias por estar aquí, Hilario. Bueno, entonces pues vamos cerrando y adelante, Octavio, te escuchamos. Creo que era la pregunta sobre las grabaciones, pero ya la contestó el hermanito Arturo. Entonces Ah, a bueno. cada grupo le sube una persona diferente, ¿verdad, hermanito? Porque, por ejemplo, hay grupos que lo suben de inmediato, entonces me imagino que es porque Muchas gracias. cada grupo tiene un encargado que le sube
la grabación, ¿verdad? Sí, cada Gracias. quien tiene su propia organización, Octavio. Ah, Algunos tienen cuentas independientes que no necesitan ser administradas por la asociación o la fundación o la fellowship. En el caso nuestro sí está vinculada a la asociación, por eso es que nosotros no podemos realmente acceder a la nube. claro. Sí, Así, cada quien trabaja diferente. así es. Muchas Gracias. gracias y buenas noches. Sí, Tiempo. gracias, Octavio. Alfonsito, antes de cerrar, cuéntanos. No, me Buenas quería noches. voluntariar para la oración, Ah, pues para dale. decir la oración de despedida. Ok. Entonces estaban, digo yo, si ya se terminó, o sea, nada más quería No, ya, ya. Ajá. agradecerle a nuestro Padre, ¿sí? Sí, Solamente sí, quería te escuchamos. darle Te escuchamos, gracias en nombre de Alfonsito. todos nosotros al Padre por, ok. Nomás para darle gracias al Padre por esta reunión y darle nuestros más sinceros agradecimientos por dejarnos, por abrir nuestras mentes, por estar, porque tenemos el espíritu de su Hijo, el espíritu de verdad, el espíritu de nuestra Madre Creadora también, que nos ayudan, que nos están pendientes de ese amor infinito y eterno y divino que nos da el Padre, y para que nosotros nos sintamos amados y reconstituidos en nuestro interior para seguir adelante. Gracias, Padre, porque nos permites llegar hasta ti de esta manera y ojalá podamos ser instrumentos para compartir tu amor y tus principios y todos tus valores. Te damos las gracias en nombre de tu Hijo y Padre Creador de nosotros, Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, Alfonsito, por tu bella oración para nuestra despedida. Y entonces, dice Lucerito, buenas noches para todos y gracias a cada uno por sus enseñanzas, son de gran aprendizaje. Pues yo también quiero agradecerles mucho a todos ustedes que hicieron por estar aquí. Gracias, Alfonsito, Consuelito, Helen, Lucerito, también Héctor, Oli, Oli, muchas gracias. Hilario, corriendo, volando, pero llegaste, gracias. Gigi, don Jorge, Rafa, gracias. Esperamos seguirte viendo por aquí. Octavio, tus comentarios tan valiosos también, muchísimas gracias por participar. Lo mismo Esner, damos la bienvenida y la despedida a nuestro querido Héctor Darío que sigue manejando, por favor, con mucho cuidado. Y bueno, Javis, gracias, don Víctor, Jorgito, Gigi, nos vemos para la siguiente. Gracias, Octavio. Gracias, Marcelita. Ramoncito, nos despedimos. Muchas Y gracias. Dios me los bendiga. Nos vemos el siguiente viernes, pero por Mañana, favor, a Mañana, eso iba a mañana. decir. Nos vemos el mañana. siguiente viernes para continuar con el documento que tenemos, pero mañana los esperamos para nuestra reunión especial. Esperamos de verdad contar con la Per- presencia de Gracias. todos ustedes. Perdón, Y pregunta. Muchas ¿qué te sirve? ¿Dónde gracias. comparten la información de la reunión de mañana? Porque mañana Aquí, sí aquí tengo en el chance. chat, ahorita mismo la Ah, volvemos a muchísimas pegar en gracias. caso de que la tengan por ahí perdida, pero ahorita con mucho gusto la volvemos a convertir, perdón, a compartir. Muchas Mañana a gracias. las 12 hora de México, y de ahí pues cada quien buscamos nuestro horario pertinente. Entonces, gracias. Muy buenas noches para todos. Un abrazo, Hasta un luego. abrazo Bendiciones, para hasta cada una. luego. Nos Gracias. vemos Dios mañana. los bendiga. Buenas noches, gracias por Chao, todo. chao. Bye. Buenas Bye noches. Gracias, bye. gracias. Dios les El bendiga, hermano, familia. el Hasta hermano Javi mañana. dice, vende lonches. Javier, pues saludarles a todos. Antonio, pásenla muy bien. Víctor, Ay, Vic. Jorge, Sí. de Consuelo. Bueno, nos vemos mañana, familia. Bye bye. Bye.